¿Cuánto dura? La semana pasada, la comisión de expertos recibió el texto de los consejeros para hacer sus observaciones, hubo votaciones y bueno, en esta jornada vamos a tener las votaciones de los consejeros respecto de lo que llegó desde ahí. Vamos a conversar de cómo fue ese trabajo, los intentos de ponerse de acuerdo, junto a Gabriel Osorio, comisionado experto del Partido Socialista. ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. ¿Cómo está usted? Muy bien, hemos estado siguiendo bien de cerca el proceso y con mucha atención qué es lo que ocurrió la semana pasada. Además, los periodos, los plazos eran extremadamente cortos, en los que el objetivo principal era ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la comisión? A ver, eh, una vez que evacuó el texto del Consejo Constitucional, la Constitución Política y el Reglamento establece que la Comisión Experta debía formular observaciones para mejorar el texto dentro de un plazo de 5 días. En ese plazo se reunieron las cuatro subcomisiones en las cuales habíamos trabajado con anterioridad en el seno de la comisión. Y posteriormente, una vez evacuado el análisis de cada una de esas comisiones, en aquellos puntos en que no había acuerdo, se procedió a trabajar en una segunda mesa que estaba compuesta por cuatro comisionados de cada lado y en el cual se pudo arribar a acuerdos más bien técnicos que decían relación con mejorar aspectos del texto sin que se haya podido arribar a un acuerdo político que era nuestra aspiración al menos. ¿Dónde falló o qué pasó? O definitivamente las posturas eran muy irreconciliables, porque muchos decían y comparaban la primera instancia, cuando ustedes hicieron el anteproyecto, ahí fue unánime, pero había muchos temas en los que no llegaron a acuerdo que simplemente en esa oportunidad quedaron fuera. Ahora ya no se podía hacer eso. Entonces era evidente que esa diferencia de opinión se iba a terminar reflejando. A ver, eh, cuando nosotros nos instalamos en esta mesa negociadora final, se nos comunicó inmediatamente que no iba a ser posible un acuerdo político total y que solo existía disposición para arreglar partes del texto, más no para que existieran renuncias por parte del sector que está conduciendo el proceso, ¿no es cierto?, que son las derechas. Comunicado eso, que fue lo primero que nos dijeron una vez que nos sentamos en la mesa, evidentemente, al ver la imposibilidad de que existiese un acuerdo político, porque esa era la voluntad también de la derecha, nosotros nos abocamos simplemente a tratar de llegar a algunas redacciones de consenso en temas que fueran de importancia, pero sin lograr este acuerdo político, que era la aspiración de una constitución de consenso que nosotros queríamos. Ahora, eh, hubo intercambios de redacciones y por parte de nosotros, déjeme decirle, Bárbara, que este intercambio de redacciones también tenía deferencia, dado el contexto de la negociación que le conté anteriormente, la imposibilidad de un acuerdo, tenía deferencia respecto a la decisión política que había tomado el Consejo. De tal modo que al menos nosotros desde nuestro sector a la derecha le propusimos observaciones o enmiendas que respetaban la libertad de elección, pero que también permitiesen otros mecanismos para la satisfacción de los derechos sociales con provisión mixta, es decir, pública y privada, como por ejemplo la solidaridad. Sin embargo, esta solidaridad para la derecha solamente era posible en el plano de impuestos o rentas generales, que es lo que actualmente ocurre a propósito, por ejemplo, del sistema de pensiones, que tenemos un sistema de capitalización individual, ¿no es cierto?, a través de un ahorro que realiza cada trabajador en su cuenta individual en la AFP, y por otro lado un pilar solidario que se financia con rentas generales, ¿no es cierto?, que ayuda a aquellas personas que no tengan una pensión mínima a poder llegar a un piso de pensión. Entonces, más bien lo que se nos ofreció, lo que se permitía por parte de la mayoría que conduce el Consejo, era simplemente redacciones que mantuvieran el statu quo, el actual sistema de cosas, tanto en materia de pensiones como también en materia de salud. En materia de salud, nosotros, vuelvo a reiterar, respetando la decisión del Consejo, en materia de libertad de elección también del sistema público-privado de salud, nosotros señalábamos que en esta elección que realizara la persona no se discriminara por capacidad económica, por género o por territorialidad, lo cual tampoco fue aceptado porque podía
poner en peligro el sistema. Entonces, evidentemente, lo que se está fraguando acá es simplemente mantener el estado de cosas que existe actualmente, pero reforzado en la Constitución Política de la República, lo cual, en mi opinión, que yo soy una persona que ha sido tremendamente crítica de cualquier clase de constitución programática, también lo fui y lo fui muy fuerte y tal vez incluso muy solo respecto del texto de la convención. Debo señalar que en este proceso veo el riesgo de que se está cometiendo el mismo error de establecer políticas públicas detalladas, ¿no es cierto?, en el texto constitucional. Bueno, usted dice fuimos notificados de que los acuerdos iban a estar súper limitados, acotados a ciertas cosas. ¿Eso es por declaraciones de prensa que se hizo por parte No, del no, 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 Libre en o a la ustedes le mesa, dijeron en la no, mesa no, ahí? no, 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 ¿Qué yo les me senté dijo? en la mesa, ¿Mm? yo me senté en la mesa, empezó la conversación y yo voy a tomar la palabra, dijo uno de los consejeros, aquí no va a haber acuerdo político. ¿Y qué les dijo eso de una forma tan No, explícita? no, no importa, sí, lo importante es que es del sector, no, es de la derecha, pero a nosotros se nos dijo no hay posibilidad de acuerdo político y al final de ese mismo día en que iniciamos la conversación, nuestro consejero señaló que ellos no iban a renunciar a sus convicciones, no iban a renunciar a su texto, sino solamente están dispuestos a arreglar. Entonces, ¿Y por qué no se dijo eso en ese mismo minuto? como que Porque nosotros en la entrevista y en todas el partes, atrincheramiento, perdón, sí, pero el atrincheramiento más bien parece venir de otro lado, porque déjeme decirle que para atrincherarse hay que tener un lugar donde atrincherarse, ¿sí o no? por supuesto, donde uno se sienta seguro, Claro, evidente. nosotros no tenemos texto donde atrincherarnos y tampoco tenemos una minoría relevante que permita un bloqueo, por ejemplo. Entonces, en nuestra posición desde el inicio del Consejo es como tratar de invitarlos a conversar, de tener un texto de consenso, pero lo que ha sucedido en todo este tiempo es que hemos estado esperando y cuando se abren estas conversaciones ya son con decisiones tomadas por parte de la derecha. Pasó en el Consejo cuando comenzó a realizar enmiendas de unidades de propósito solamente entre ellos, sin que nos invitaran a la conversación, después que eran sometidas a votación, y ahora en el seno de la comisión experta cuando se nos dice que en realidad no iba a haber acuerdo político y que estaban dispuestos solamente a arreglar aquellos aspectos más impresentables técnicamente del texto, lo cual de cierto modo se logró, pero tampoco del todo, ¿ya? Entonces, esa es la verdad del asunto. Pero mirando las votaciones, también llamaba la atención, de hecho han sido criticados desde la oposición al oficialismo. Hay algunas normas que se discutieron muchísimo, se criticaron hasta el cansancio, como por ejemplo la protección de la vida del que o quien está por nacer. Se propuso la posibilidad de mantenerlo tal cual como está en la actual Constitución, cosa que hay una certeza de que sí es compatible con abortos tres causales, y lo rechazaron o no lo aprobaron. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende eso? Porque si es que era un tema que les importaba tanto, A ver, pudieron haberlo dejado mejor. Bárbara, si todo dependiese solamente de esa cláusula, yo lo hubiese aprobado feliz. Mm. Pero usted sabe que la Constitución es más que solamente esa cláusula y que sus normas deben interpretarse cada una de sus partes con la debida correspondencia y armonía, como señala Andrés Bello en su código, en el código. Y fíjese que hay una norma que está incluida en niños que señala que es niño todo ser humano menor de 18 años. Ese argumento, que dice relación con la convención, ha sido utilizado por los sectores conservadores para tratar de impedir la constitucionalidad de interrupción del embarazo en tres causales. Usted lo puede revisar en los escritos que presentaron los diputados y senadores, como también otras organizaciones de la sociedad civil cuando se discutió en el año 2016, me parece, 2015, 2016, en el seno del Tribunal Constitucional la interrupción del embarazo en tres causales. Entonces, no es que se nos haya ofrecido volver al mismo texto porque en su conjunto no lo es. Y esa cláusula que establece que es niño todo ser humano menor de 18 años, donde no se puede distinguir persona respecto de la potencia de la vida, ¿no es cierto? Evidentemente, aun cuando se hubiese puesto la cláusula de la ley protege la vida del que está por nacer, con esa otra cláusula igual se pone en peligro, en nuestra opinión, la interrupción del embarazo en tres causales, se ha Ya, dicho también pero por frente a parte la de opinión distintos pública, que profesores, ese fue, disculpe, el tema que se es discutió, que, el quién o qué o quién, se sí, pudo haber corregido, o sea, pero se usted hubiera tiene, pues reducido un sí, poquito el riesgo. sí, pero es que no se reduce el riesgo. Yo le voy a contar algo, yo, tal vez yo estoy muy equivocado en lo que le voy a decir, pero
yo trato de trabajar como una persona que sabe un poco de derecho y que entiende cómo se pueden manejar las interpretaciones. Entonces yo puedo señalar ante la opinión pública una cosa, pero sé que esto después va a tener un efecto jurídico negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional me voy a preocupar mucho más de lo segundo que de lo primero. Creo que son otras las personas las llamadas, ¿no es cierto?, a debatir en el seno de la cancha política esto, pero como experto le digo en atención a los argumentos que he esgrimido, es perfectamente posible sostener que con la redacción de que todo es niño, todo ser humano menor de 18 años, es posible sostener que la interrupción del embarazo en tres causales se encuentra en riesgo. Y no En el podíamos caso votar de, entonces no podíamos, y hubiera sido como nosotros le validarlo, dice exigimos, usted. la derecha nos dijo, volvamos al texto del 80. Nosotros dijimos, perfecto, volvamos al texto del 80 y eso significa eliminar esa cláusula de el niño de todo ser humano menor de 18 años, no sé. Entonces, la intransigencia, si a mí me dicen volvamos al texto, pero en realidad no estamos volviendo al texto del 80, yo no puedo, no se puede engañar a la ciudadanía. No se está volviendo al texto del 80, es un texto distinto con más argumentos para declarar la inconstitucionalidad de interrupción del embarazo en tres causales. Claro, solo que se había circunscrito a un artículo que en realidad fue el de discusión masiva, pero está este otro, como dice usted, por el lado. Ahora, en el caso de, Exactamente. había otro tema también que llamó la atención, la posibilidad de establecer solidaridad en un sistema de seguridad social. ¿Por qué lo Sí, rechazaron? Porque eso sí. también pasa algo parecido. A ver, Da la sensación de que resolvían parte del sí, problema. sí, porque es que no resolvían parte del problema, porque la solidaridad, como se está entendiendo, a ver, como se entiende hasta ahora, como se ha entendido también a través de la jurisprudencia, y cómo se ha entendido en la práctica política en Chile y en la legislación, dice relación fundamentalmente con impuestos generales. ¿Ya? Es decir, el Estado a través de la recaudación de impuestos genera solidaridad. ¿Qué es eso? Es el sistema de hoy. AFP, capitalización individual, pilar solidario, ¿no es cierto?, financiado a través de PGU, impuestos. claro. Y, y, perdone, pero la Constitución no está para sellar una sola forma de satisfacción del derecho a la seguridad social. Nosotros, ¿qué es lo que dijimos siempre? Que se debe establecer la cláusula de seguridad social, pero tiene que haber deferencia al legislador democrático, que puede elegir distintos sistemas dentro de la provisión público-privada que establece la base y que corresponde a un Estado social y democrático de derecho moderno, la europea o a la alemana. Nosotros siempre hemos citado también los distintos fallos del Tribunal Constitucional alemán sobre la materia. Aquí lo que se quiso fue algo distinto, y cuando se habla de solidaridad, sin establecer mecanismos distintos a impuestos, lo único que se está realizando, la única combinación posible es la que se establece la propiedad de las cotizaciones previsionales, además de impuestos generales. Y eso es el statu quo, es lo que existe hoy y nada más. Y, 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 y sancionarlo a nivel constitucional es cerrar el debate futuro respecto a la reforma de las pensiones. O sea, con esta redacción no van a subir las pensiones, solamente se va a mantener el statu quo. Bueno, Y, 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 y uno tiene que ser honesto intelectualmente con esto, Bárbara. O sea, en ningún caso nosotros ni siquiera tratamos de eliminar la propiedad de las cotizaciones, sino lo que tratamos de hacer es establecer la posibilidad de que exista otro sistema sin perjuicio de la propiedad de las cotizaciones previsionales, pero no fue acogido. Nosotros le presentamos varias veces y varias redacciones que decían relación con mecanismos de solidaridad que fueran más allá de impuestos generales. Y un último punto, Bárbara, sobre el particular. Incluso sin la cláusula de solidaridad, que es lo que existe actualmente en la Constitución, lo único que se puede hacer es capitalización individual y solidaridad mediante impuestos generales. Cuando se ha tratado de ir más allá, se ha dado una discusión política referente a cuánto, por ejemplo, porcentaje va solidaridad de la cotización y cuánto no, y aquí se está cerrando aún más la discusión. Entonces, cuando, por ejemplo, escucho al senador Macaya el día de ayer señalar que se pueden discutir otros temas, pero se tiene que reformar la Constitución, lo que se está haciendo es poniendo una doble llave al sistema y, por tanto, rigidizando la discusión política, rigidizando la democracia y volviendo a repetir los mismos errores que hemos cometido durante los últimos 35. la ministra de Trabajo recientemente, hace algunos instantes, señaló que con el equipo del ministerio habían revisado y que ellos ven completa compatibilidad de lo que está establecido como propuesta y lo que ellos han propuesto como reforma de pensiones. ¿Le parece que es compatible? Porque ella descarta que no se puede hacer.
No, yo no, es que yo no tengo problemas con, yo no estoy defendiendo un No, proyecto no, 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 de desde el punto de vista reforma de pensiones técnico, como el de ahora. no, desde el punto de vista técnico, lo que ella señala que sí se podría aprobar una reforma, la reforma que ellos plantean con este texto que se está proponiendo casi ya Sí, definitivamente en el texto, más allá si le gusta o no, pero sí, el punto es que sí, sea viable, que se pueda hacer y que no sea inconstitucional. sí. Sí, no, es que actualmente es un proyecto bastante acotado el de reforma de pensiones, Ya, pero incluye en una el parte marco de la importante Constitución del para 80. solidaridad desde la cotización de los trabajadores. Sí, pero el problema está que cuando se establezca la propiedad de las cotizaciones, que es distinto de la propiedad de los fondos, cuando se Claro. establece la propiedad de las cotizaciones de los trabajadores, ahí van a hacer la discusión igual. O sea, O igual sí o sea, sí va a terminar se lo digo, yo judicializado como y en el abogado, Tribunal Constitucional. como abogado litigante, yo como abogado litigante, si tuviera de cliente una FP, yo le diría, mire, ¿sabe qué? Póngale ojo a esto, esto puede ser inconstitucionalidad, puede ser inconstitucional como lo que pasó con la devolución, ¿se acuerda la declaración de inconstitucionalidad de la reforma que estableció el retiro de las de los seguros estos de las rentas vitalicias? Puede suceder perfectamente lo mismo. Se abre al menos esa puerta. A ver, ¿cómo ve el texto? Usted dice, arreglamos más o menos problemas que técnicamente estaban mal redactados, y quizás no las cosas más relevantes, pero ¿qué le parece el texto en el conjunto como está previo a la votación del Consejo? ¿Qué tan conforme queda? ¿Qué tan inconforme o disconforme? ¿Cómo No, ves? yo estoy disconforme. Yo creo que en algunos aspectos un texto que establece una moral, es un texto maximalista, es un texto profundamente programático que creo que en sentido inverso tiene los defectos similares a los defectos de la Convención Constitucional, tal vez redactado de una manera más sobria, pero en el fondo tiene los mismos problemas. Si usted cuenta incluso la extensión del texto, es muy parecido al de la Convención. Tendríamos una constitución extremadamente larga, muy rígida, con problemas también en el sistema político que se extienden hasta al menos el año 2030. Vamos a tener fragmentación hasta al menos el año 2030 con lo aprobado por el Consejo. A mí me parece un texto preocupante, un texto y técnicamente con problemas hoy. Ahora, esto mirando lo poco que queda, las encuestas, las dificultades que podrían tener eventualmente para darlo vuelta, desde el Partido Republicano, al menos el consejero Luis Silva ha señalado que quedó muy extenso, pero eso tiene que ver con que se eliminaron las leyes orgánicas o leyes con un quórum superior. Entonces eso obliga de alguna manera a resguardar algunas materias incorporando esos textos en la Constitución. Sí, pero ¿sabe qué? O sea, yo creo que el problema está que una cosa es la extensión del texto y otra cosa es la configuración de las instituciones. Y la relación presidente de la República-Congreso con los contrapesos también es un asunto de cuidado y que no se le ha dado la suficiente relevancia. Yo no concuerdo con los republicanos cuando señalan que lo damos vuelta. A mí me gustaría más bien que se preocuparan del texto y no tanto del plebiscito, y una vez que este texto esté bueno, preocuparse de que sea aprobado por la ciudadanía. Yo creo que están poniendo la carreta delante los bueyes y se están preocupando más bien de la política contingente más que de tener un buen texto constitucional, y el resultado está a la vista. Una última cosa, cuando se va a tener que debatir entre elegir este texto que propongan desde el proceso constitucional o el texto que tenemos, ahí puede haber un matiz también porque en el fondo la constitución que tenemos ya no es la que tuvimos siempre, dado que se le cambiaron los quórums. Mm, Entonces, ahora ya mm. cosas que estaban resguardadas a fuego, decían, o con candado, ya no lo están. Entonces, esa certeza que brindaba para quienes encuentran que es una buena constitución ya no las va a tener porque temas tan importantes como cualquiera, va a poder ser modificado con 4/7. Sí, pero yo cambiaría el análisis, porque en la cédula electoral que nos van a entregar el 17 de diciembre no está la Constitución del 80, así como tampoco lo estuvo en la convención pasada. Y yo creo que el argumento de la Pero Constitución ese del es el 80 es un ejemplo, o sea, argumento que se extinguió, pero eso con claro, lo que nos pero que quedamos. se... Sí, pero eso es lo que hay hoy. Eso es lo que hay hoy. Esa es la Constitución, y la ciudadanía lo que va a hacer es va a juzgar no solamente el texto que va a presentar el Consejo Constitucional, sino también el proceso mismo. Y eso esas lecciones que parece que se han olvidado del 4 de septiembre son las que probablemente vamos a revivir con una profesora tal vez un poco más estricta
el día 17 de diciembre. Porque dice, no se aprendió, aunque el proceso igual ha sido bien distinto el proceso del proceso anterior, más allá de que hayan algunos matices. Mire, en las formas sí, le doy el punto. Pero a mí me sorprendía que a los consejeros del oficialismo tenían que estar esperando mientras la derecha se ponía de acuerdo en sus reacciones a las 3 de la mañana y luego daban 3 minutos para deliberar y se ponían en votación las reacciones de la derecha. Eso no es muy democrático, no hubo mucha deliberación. Si usted, por ejemplo, revisa los asuntos relativos al Poder Judicial, va a ser muy pobre la historia constitucional respecto a la discusión del Poder Judicial. Entonces, más allá de las formas, de la ducha que sucedió en la convención anterior, yo me preocuparía más bien de el contenido y la forma en que se llegó a ese contenido que es parecida. Muchísimas gracias, Gabriel, por conversar con nosotros. Vamos a ver qué ocurre en esta jornada de votaciones y qué texto tenemos finalmente para la comisión mixta, que también podría formarse. Tenga una buena Así semana. es. Buena semana. Igualmente usted, hasta luego. Igualmente. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.